Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto y qué bendición podernos encontrar en este día para leer juntos la reflexión de tiempo con Dios. Estamos leyendo el libro de Hechos, uno de los libros más interesantes y muy apropiados para conocer lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia primitiva, desde que Jesús resucitó hasta que los discípulos se quedaron y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y bien, vamos a seguir con esta lectura. Te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en el libro de Hechos como tal, capítulo 4, versículos 23 al 37. Y mientras buscas la cita, te voy a dar el tema. Dice, unidad en oración y amor. Y me gustaría mucho que leyeras conmigo porque de verdad que hoy vamos a aprender cosas muy importantes y muy interesantes. Lo vamos a hacer de una manera un poquito distinta esta vez. Vamos a ir leyendo y conforme vayamos leyendo vamos a ir encontrando las enseñanzas. Entonces, si estás listo, si estás lista, acompáñame. Vamos para allá. Dice así, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿para qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira, vamos a hacer una pausa hasta acá y me encantaría decirte que cuando Pedro y Juan fueron liberados, llegaron a los suyos, aquellos que estaban en unidad y que tenían un mismo sentir, y les platicaron todas las cosas, pero comenzaron a orar entre todos, a decirle las virtudes al Señor, a decir todo lo que estaba pasando, a todo lo que estaba sucediendo, y entonces pidieron algo que me llama mucho la atención y viene en el versículo 29. Dice, mira, Señor, sus amenazas y concede ahora a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros debemos aprender es que debemos hablar con denuedo la palabra de Dios, pero no nada más porque sí. La palabra de Dios la podemos hablar con denuedo siempre y cuando nosotros oremos y le pidamos realmente ese objetivo al Señor. ¿Por qué te digo objetivo? Porque a veces pedimos cosas que son para nosotros, cosas que son importantes, por ejemplo, salud, un trabajo, el bienestar personal, etc. Y ojo, no te estoy diciendo que esto sea malo. Está bien porque también lo necesitamos. Pero ahora que estamos leyendo acerca de la unidad en la congregación, la unidad en la iglesia, es importante que veamos que lo que Dios nos pone como propósito no es para algo particular, sino para algo colectivo. Y entonces, tus ideales también tienen que ser para algo colectivo. No puedes quedarte nada más en un ideal personal. Y fíjate cómo estos hombres dijeron, Señor, concede a tus siervos que vayamos y hablemos con denuedo tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque las amenazas siempre van a llegar y a veces nosotros tenemos miedo de decir la palabra de Dios, de confrontarnos a esa situación, porque pensamos que no vamos a saber qué decir. Y mira, quiero que vayamos un poquito al contexto. Ahorita tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de conocerla y de poder expresarnos a través de la Biblia con todo lo que Dios quiere decirle a las personas que están alrededor de nosotros. En ese tiempo, no todos tenían la palabra de Dios. Y aunque la mayoría la conocían porque habían escuchado de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de todos aquellos que les daban enseñanzas, pero en una lectura de investigación que hice apenas, me estaba dando cuenta que no todos ellos tenían la habilidad de leer, y mucho menos de leer la palabra de Dios, que en ese caso era la ley y los profetas, puesto que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito por completo. Entonces, si te das cuenta, hoy tenemos una ventaja todavía mayor. Aparte de que podemos orar y pedirle discernimiento al Señor, también tenemos la Biblia como fundamento, como base, como un respaldo para que nosotros podamos dar la palabra de Dios con denuedo. Bien, déjame continuar leyéndote la segunda parte de este pasaje. Dice el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
¿Te imaginas? Lo importante que es orar en el Espíritu, lo importante que es orar en unidad, lo importante que es orar antes de tomar algunas decisiones. Sabes que cuando nosotros oramos, buscamos siempre el bien colectivo. Buscamos que las personas conozcan de la palabra de Dios. Buscamos que nosotros seamos llenos también de esa sabiduría para poder dar el mensaje claro, preciso, conciso, como debe de ser. Porque si no, simplemente estaríamos confundiéndonos a nosotros y confundiendo a otras personas. Y entonces, imagínate, ¿qué cuentas vamos a dar nosotros cuando estemos delante del Señor? Por eso es importante que oremos en unidad. Es importante que nos congreguemos, que estemos todos alrededor unidos, teniendo todas las cosas en común. Déjame seguirte leyendo, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. Este versículo en sí me llama muchísimo la atención y considero que es el versículo central de esta lectura. ¿Sabes por qué? Porque aquí nos está hablando que todos somos un solo cuerpo. Y al igual que sucede en el cuerpo humano, aunque cada uno de nuestros órganos tiene diferente función, pero todos alimentan a un solo cuerpo. Y así somos nosotros. Me gusta mucho la expresión que pusieron acá, donde dice que la multitud y todos los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Y es que no podemos simplemente decir que todas las cosas nos pertenecen. Por ejemplo, el cuerpo tiene diferentes funciones dependiendo del órgano. Y el cerebro no hace lo mismo que el estómago, ni los riñones lo mismo que los pulmones. Cada órgano tiene algo que dar para todo el cuerpo. Cuando nuestros órganos trabajan en conjunto, hay una sanidad, hay una libertad en el cuerpo, hay bendición, funciona correctamente. Y de igual manera, nosotros como congregación, como iglesia, cuando trabajamos en conjunto, también suceden cosas impresionantes. Lo que vimos en el versículo 31, la oración se hace tan poderosa que el lugar en donde estamos tiembla. Y no me estoy refiriendo a un temblor físico, sino a un irrumpir del Espíritu Santo, un lugar en donde de verdad hay poder de Dios. Y déjame seguirte leyendo, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Wow, mira, con esto estamos terminando esta lectura y también la reflexión de este día. Como te dice el comentario, nosotros nos parecemos mucho a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Cuando trabajamos en unidad, todo funciona perfectamente. Y nuestro cuerpo sabe en qué parte de nosotros tenemos necesidad. Nuestros órganos empiezan a trabajar para crear las condiciones necesarias y que esa parte donde le falta algo obtenga lo necesario a partir de todos los órganos. Y también nosotros, creo que debemos de aprender de esta lectura, que la unidad es importante. Quitarnos los esquemas del egoísmo, de buscar antes lo particular, lo propio. ¿Sabes que a veces no concuerda con muchas corrientes? Para muchos puede sonar de manera absurda. ¿Cómo le vas a dar algo a otras personas que no conoces y a ti mismo no te lo das? Déjame decirte algo. Jesús lo dio todo por personas que lo maltrataron, por personas malvadas, ególatras, homicidas, perversas, etc. Y encontró una recompensa increíble. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir los pasos de Jesús? ¿O vamos a hacer nada más lo que está de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestro criterio y a nuestros intereses personales? Yo considero que debemos de buscar siempre la virtud de poder hacer lo mejor. ¿Pero qué es lo mejor? Lo mejor es hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque si queremos obtener recompensas eternas, debemos aprender que darlo todo significa obtenerlo todo. Querida familia, gracias por quedarte en esta ocasión conmigo a leer la reflexión de Tiempo con Dios. Quiero enviarte un abrazo y también un saludo a la distancia si es que me lo permites. Y pedirte por favor que me ayudes a compartir estos audios si han tocado tu vida, si han tocado tu corazón. Hay diferentes maneras de hacerlo, a través de las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, Messenger y Telegram. Recuerda que como tú y como yo, hay muchas personas esperando escuchar también una palabra de bendición. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y mil bendiciones.